Sí. Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar el tema de metodología de la investigación de las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta de Hernández Champieri. La investigación científica se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Los enfoques pueden ser de manera cuantitativa, cualitativa y mixta. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Parte de una idea, se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco teórico. De las preguntas se establecen hipótesis y se determinan variables. Se miden las variables en un determinado contexto, con frecuencia utilizando métodos estadísticos. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Explora los fenómenos en profundidad. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis proceda a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas de hipótesis antes, durante o después de la recolección de datos. El enfoque mixto es una combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo. Las diferencias entre estos dos es que el enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos, mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente acotar la información, es decir, medir con precisión las variables. Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. La idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, subjetiva o a la realidad intersubjetiva. Las investigaciones se originan por ideas sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las fuentes de ideas para una investigación pueden ser experiencias individuales, materiales escritos, materiales audiovisuales, programas de radio, televisión, descubrimientos, productos de investigaciones, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Vaguedad de las ideas. Las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados. Las buenas ideas deben alentar al investigador, ser novedosos y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. Proceso de la investigación cuantitativa. Planteamiento del problema cuantitativo. Afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos variables. Deben estar formulados como pregunta claramente y sin ambigüedad. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la facilidad de observar en la realidad única y objetiva. Elementos del planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo. Objetos de la investigación y preguntas de investigación. Estos deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. Justificación de la investigación.
nos indica por qué y para qué deben hacerse la investigación. Viabilidad de la investigación problema. La viabilidad nos señala si es posible realizar la investigación. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. La evaluación del deficiencias nos ubica en la evolución del estudio del problema. Para la elaboración de un marco teórico tenemos que saber primero qué es un marco teórico. Esto es una etapa y un producto. Una vez planteado el problema de investigación, el siguiente paso dentro de la ruta cuantitativa consiste en sustentar teóricamente el estudio. Esto se refiere que es una etapa porque implica un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que debe estar relacionado con el planteamiento del problema. Tienes que estar relacionado con objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, evaluación, todo el problema. Bueno, la utilidad del marco teórico es que este nos ayuda a afinar el planteamiento del problema y todos sus componentes. Guiarnos sobre cuál es la forma más adecuada y pertinente de realizar nuestra investigación. 3, orientarnos sobre lo que queremos y lo que no queremos para nuestra investigación. Evitar errores que se han cometido en estudios previos. Ampliar el horizonte del estudio, encaminarnos para que nos centremos en el planteamiento del problema y evitar desviaciones de este. También documentar la necesidad de implementar el estudio. Conducirnos al establecimiento de hipótesis o afirmaciones. Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Y también proveernos de un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Las fases que comprende la elaboración del marco teórico son la detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Las fuentes bibliográficas. Después, la revisión analítica y selectiva de la literatura. Sigue la evaluación del panorama que nos revele la revisión de la literatura, organización y estructuración de la literatura, elección del tipo de estructura deseada y elaboración de un índice de marco teórico, redacción del marco teórico y al final la revisión del marco teórico. Bueno, el papel del marco teórico resulta ser fundamental para cualquier investigación antes o después de recolectar resultados. Antes de recolectar los resultados, se aprende más acerca de la historia, origen y alcance del problema de la investigación. También conoces métodos que han aplicado exitosamente o erróneamente para estudiar el problema. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación y refinar el planteamiento y sugerir hipótesis. Para después de la recolección de datos, esto quiere decir que en esta parte tenemos que explicar diferentes similitudes entre nuestro método y procedimiento y de los estudios previos. También explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y conocimientos existentes. Y bueno, un marco teórico consiste en que no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema
y de esta manera vincula lógica y coherencia en los conceptos y las proposiciones existentes en los estudios que se hicieron anteriormente. Para definir un alcance de la investigación, visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación es muy importante para así establecer sus límites conceptuales y metodológicos y direccionarse en la ruta cuantitativa. Definir el alcance de la investigación es que tenemos que visualizar ¿Me puedes regresar poquito? Bueno, los alcances que se tendrán en la ruta cuantitativa son 4: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. El exploratorio son estudios que se van a llevar a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema de investigación nuevo o poco estudiado, sobre el cual se tienen muchas dudas que no se han abordado anteriormente. Los estudios descriptivos pueden especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a algún análisis. Los estudios correlacionales y su valor. En este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Esto quiere decir que pretenden responder preguntas de investigación. Depende del tipo de investigación que se esté llevando a cabo. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos, conceptos o variables o de establecimiento de relaciones entre ellas. Están dirigidos a responder los casos de eventos y fenómenos de cualquier índole, o sea, naturales, sociales, psicológicos, de salud, etc. Después de visualizar el alcance que nosotros deseamos tener, ¿qué sigue? Una vez que se revisó la literatura y visualizaste el alcance de la investigación, se debe volver a examinar el planteamiento del problema. Para la formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa, tenemos que saber que las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo. Toman la estafeta de parte del planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. En esta parte se tienen que analizar si se deben formular o no las hipótesis, formular las hipótesis correspondientes, precisar las variables de las hipótesis y definir conceptualmente las variables de las hipótesis. En las hipótesis, como se mencionó anteriormente, en los estudios exploratorios no se formulan las hipótesis, puede ser un resultado de la investigación.
En los estudios descriptivos solamente se formulan cuando se prognostica un valor. En los estudios correlacionales se formulan hipótesis correlacionales o de asociación. Y en los estudios causales se forman hipótesis causales. Hay 4 tipos de hipótesis: las de investigación, las nulas, las alternativas y las de estadística. Las de investigación se dividen en otras más. Las predictivas de un valor, cifra o dato en un tiempo determinado, correlacionales, de comparación de grupos o categorías, direccionales y no direccionales, causales, y en esta también se divide en direccionales y no direccionales. Las hipótesis nulas nos refutan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación. Son como su contradicción. En las hipótesis alternativas son las que proporcionan otra explicación o descripción diferente de las que ofrecen los otros 2 tipos de hipótesis. Y las hipótesis estadísticas son las hipótesis de investigación traducidas a términos estadísticos. En una investigación se pueden formular varias hipótesis de distintos tipos o simplemente una. Esta va acompañada de las definiciones conceptuales y las operaciones de las variables contenidas dentro de las hipótesis. Y la definición conceptual es aquella que es precisa o indica con otros términos cómo vamos a entender una variable en el concepto de nuestra investigación. Generalmente se trata de una definición acordada y validada por una comunidad científica y profesional. Y la definición operacional es el conjunto de procedimientos y actividades que se deben realizar para medir una variable e interpretar todos los datos que hayas obtenido. Bueno, pues continuamos con la concepción o elección de diseños de investigación en la ruta cuantitativa en el mapa específico. ¿Qué es un diseño de investigación? El investigador utiliza sus diseños para realizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto del particular o para responder en las preguntas de investigación exploratorias o descriptivas. En los diseños cuantitativos se dividen experimentales y no experimentales. Los experimentales se dividen en preexperimentales, experimentales puros, cuasi experimentales, y los no experimentales se dividen en transversales y longitudinales, que a continuación se los presentaré. Experimentales. El término experimental tiene 2 acepciones básicas. La primera es más general y se refiere a realizar acción y después observar las consecuencias. La segunda hace referencia a una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes. Y aquí podemos ver un apartado de experimentales, que es preexperimentales. Los preexperimentos se denominan así porque su grado de control es mínimo. Son diseños con un grupo único. Y existen 2 estudios. El primero es estudio de caso con una sola medición. Y se puede ver en la imagen un pequeño ejemplo.
El segundo se llama diseño de preprueba o postprueba, con un solo grupo. Y su presentación sería esta. Experimentales puros o de control. Estos diseños reúnen los dos requisitos para el control y validez interna. Grupos de comparación, manipulación de la variable independiente, equivalencia de grupos. Y también aquí en la parte de abajo podemos ver otro ejemplo, la comparación para ver si funcionó el estímulo o el tratamiento. Y el segundo es la equivalencia de grupos. Y también está otro ejemplo donde la comparación múltiple para ver cómo funcionan los grados o modalidades del estímulo o tratamiento. Cuasi experimentales. Estos diseños cuasi experimentales son sujetos que se le asignan al azar a un grupo de personas o pacientes, y aquí se puede ver en la imagen cómo se agrupan en 3 grupos y el grupo experimental con el número de variables. Ahora sí entramos a los no experimentales, y estos se definen como la investigación que se le realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, se trata de estudios en los que no haces variar en forma internacional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Y se divide en transversales, y los transversales son diseños transeccionales que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Y pasamos a los longitudinales. Estos recolectan datos en diferentes momentos o periodos, determinantes, y sus consecuencias. Pasamos al siguiente subtema, la selección de la muestra de la ruta cuantitativa. Es un subgrupo de población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes y deberá ser representativa de dicha población de manera probabilística para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra de la población. Y hay 2 tipos de muestra, el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico es un subgrupo de población en el que todos los elementos de esta tienen misma probabilidad de ser elegidos. Y en el no probabilístico, la población de la que se eligen elementos no dependen de la probabilidad de características. ¿Cómo seleccionar una muestra de probabilísticas? Aquí podemos ver en la imagen cómo
está un grupo de población y la muestra, y esta generalización de las características o los valores de la muestra de población dependen del error de muestreo y homogeneidad de la población. Una definición importante es el marco muestral. Este es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar las unidades muestrales. Aquí podemos ver la población y el marco muestral. El marco muestral sería como las personas que eligen para hacer el estudio. En el siguiente subtema, recolección de datos de la ruta cuantitativa. ¿Qué significa? ¿Qué significa e implica la etapa de recolección? Significa aplicar uno o más varios instrumentos de medición para recabar la información pertinente de las variables del estudio de la muestra o coleccionados, personas, grupos, organizadores o procesos. La recolección de los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que te conduzcan a reunir datos con un propósito específico. ¿Qué significa medir? En la vida diaria medimos constantes, pues podemos medir desde que nos levantamos, qué ropa vamos a utilizar, qué vamos a hacer durante el día y todas las acciones que realizamos pues en nuestra vida cotidiana. Recubrir un instrumento de medición. Son 3 requisitos. El primero es confiabilidad, validez y objetividad. Cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición. Estos son 3 y son el tránsito de la variable del ítem, codificación y los niveles de medición. ¿Le puedes revisar una, Cristal, por favor? Okay. Tipos de instrumento de medición o recolección de datos. Disponemos de la ruta cuantitativa. Estos son 2. Que pretenden obtener los datos y analizarlos para que se conviertan en información y conocimiento. El análisis cualitativo implica que organices los datos recogidos, los transcribas y cuando resulte necesario, lo codifiques.
La codificación tiene 2 planos o 2 niveles. Otra, por favor. Otra. Una vez codificados los datos transferidos a una matriz, guardados en un archivo y se realizó la recolección de los errores, se procede a analizarlos. Este es el proceso que se debe realizar para analizar cuantitativamente los datos recolectados. El análisis cuantitativo de los datos se efectúan sobre la matriz que los contiene y utilizando un programa computacional. En este proceso se sigue paso a paso. El primer paso, la primera fase es seleccionar el programa de análisis de software, uno que se vaya de acuerdo a nuestras necesidades y que equivale a un ítem o a un reactivo de gramas que se encuentren separadas de acuerdo a una categoría o a la categoría que mejor nos parezca, de acuerdo al contenido y a la observación. La fase 2 es ejecutar el programa. La mayoría de los programas son fáciles de usar. Es por ello que debemos de utilizar el que mejor se nos acomode de acuerdo a nuestra investigación. Lo único que tenemos que hacer es solicitar los análisis requeridos y seleccionados en las opciones apropiadas. Ok, nuestra tercera fase es la revisión de la matriz. En esta fase, realmente lo que hacemos es mediante la observación, vamos a abrir la matriz creada por nosotros con la finalidad de verificar que no existan errores de captura. Más que nada en esta fase, la observación es un punto fundamental para obtener unos resultados certeros de acuerdo a nuestra investigación. Ok, el inicio del proceso cualitativo. Este ya es otro proceso en el que vamos a ver el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el surgimiento de las hipótesis e inmersión del campo, pero en el proceso cualitativo. Ok, la investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en su relación en contexto. Eso es a grandes rasgos. Bueno, ¿qué implica el planteamiento del problema en una investigación cualitativa? Como habíamos mencionado, la idea surge acerca de un pensamiento vago y pues vamos planificando todo esto hacia la idea de un estudio. Como investigador se debe familiarizar con el entorno, es decir, con el tema a elegir. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer el tema a su profundidad. Ok, el planteamiento cualitativo lo comprende y por su propósito y por su objetivo, el cual surge de las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad y una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o el contexto que se realizará en la investigación. La justificación es importante, en especial cuando estudios necesita la aprobación de otras personas. Conviene aquí recuperar los criterios cuantitativos de convivencia, relevancia social, implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Asimismo, esta justificación puede incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque el abordaje sea cualitativo. Ok, como ya habíamos mencionado, estas herramientas tienen que contener cierta viabilidad, es decir, que al terminarlo vamos a poder
cuestionarnos si es posible llevar a cabo el estudio, qué tan viable es para realizarlo, o si realmente tenemos los recursos para llevarlo a cabo. En este proceso, la literatura desempeña un papel muy importante, ya que es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos de las ideas de acuerdo a nuestro tema. El planteamiento se fundamentaría en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inversión en el contexto, la recolección de los primeros datos y, por supuesto, su análisis de la misma. El siguiente es la selección de la muestra en la ruta cualitativa. Pues después de haber visto anteriormente los tipos de muestra y el concepto de lo que en sí es la muestra, estas suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas, son las no probabilísticas o dirigidas. La finalidad de estas no es la generalización en términos de probabilidad. Ok, el tamaño de la muestra o números de casos o unidades de muestreo se define a partir de cuatro puntos muy importantes, es decir, la naturaleza del fenómeno bajo análisis, la capacidad operativa de recolección-análisis y el entendimiento del fenómeno, sin dejar atrás la saturación de categorías. Una muestra cualitativa se determina durante o después de la inmersión inicial. Es tentativa y se puede ajustar a cualquier momento de estudio. No es probabilística y no busca generalizar los resultados, sino profundizar en el fenómeno de estudio. Bueno, y el siguiente tema es la recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. La recolección de datos ocurre en ambientes naturales y cotidianos de los participantes o en unidades de muestreo. En este punto, el investigador es quien mediante diversos métodos o técnicas recoge los datos. Él es el que observa, él es el que entrevista, revisa los documentos y conduce a sesiones grupales. Aquí en este punto, los datos cualitativos consisten en narrativas de distintos tipos. Pueden ser escritas, verbales, visuales, con fotografías, auditivas, audiovisuales y demás. Los datos se recolectan con métodos. ¿Le regresas, por favor? Los datos se recolectan con métodos que también pueden cambiar con el transcurso del estudio. Uno de ellos es la observación. Al ingresar al campo o ambiente, por el simple hecho de observar lo que ocurre, ya estás recolectando y analizando datos, y en esta labor puede ir ajustándose a la muestra. Los propósitos esenciales de la observación son explorar ambientes, contextos y culturas de la vida social de las personas. También es comprender los procesos de vinculación entre las personas y las situaciones que ocurren dentro de ella. Es identificar los problemas y generar una hipótesis. En el punto número 2 son las entrevistas, que es otro método. Es la reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, que en este caso es el entrevistador, y otra con el entrevistado, o también puede ser entre varias personas. Una entrevista cualitativa puede hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones y valores o creencias, también de sentimientos o de hechos históricos de la vida de las personas. En cuanto a los grupos de enfoque, estos generan y analizan la interacción entre ellos y cómo se construyen colectivamente significados. Los documentos y registros materiales y artefactos sirven para conocer los antecedentes de un ambiente
así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. Esta es una fuente muy valiosa porque aquí por medio de estos documentos es donde se obtiene un poquito más de información y es un poquito más específica. En el punto número 5, las biografías, historias de vida, estas pueden ser individual o también de forma colectiva y son personas especiales que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Son específicamente narraciones de participantes sobre hechos del pasado y conforme a experiencias. En el análisis de datos, el investigador se auxilia de diferentes softwares como el Atlas, Decision Explorer, Ethnograph y ya. Estos con el fin de crear una confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa. Estos criterios son la dependencia. Esta es una forma de confiabilidad cualitativa. Se considera lógica y equivalente. Es más bien un concepto de estabilidad. En cuanto a la credibilidad, se denomina como la máxima validez y se refiere al investigador que ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes. En la transferencia, no se refiere a generalizar los resultados a una población más amplia, ya que no es una finalidad de estudio cualitativo, sino que parte de ellos. Esto se le denomina también como un traslado. Y a la confirmación, es un vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que has minimizado los sesgos y tendencias del investigador. El siguiente tema es el diseño o abordaje de investigación cualitativa. Esto se refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis surge desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo. Dentro de la literatura podemos encontrar varias clasificaciones en los diseños cualitativos. A lo largo del capítulo los vamos a seguir presentando. Un diseño es la teoría fundamentada. Su planteamiento básico es que las proporciones teóricas surjan de los datos obtenidos en la investigación más que en los estudios previos. El procedimiento es regular de análisis de la teoría fundamentada. Es una codificación abierta o puede ser una codificación axial, selectiva o una generación de una teoría. Y se divide en sistemático y emergente. En los diseños etnográficos, se pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. En los diseños etnográficos, el investigador por lo general es completamente un observador, es como si fuera un participante. En estos se investigan colectividades que comparten una cultura. Aquí el investigador en este caso va a seleccionar un lugar, va a detectar los participantes y va a recolectar la información y va a analizar de esta forma los datos. Dentro de los diseños narrativos, ¿le regresas por favor? La investigación va a recabar datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas, analizarlas y va a incumbir la asociación de eventos. Los diseños narrativos pueden referirse a toda una historia de vida de un individuo o grupo o a una época en específico. Entre los diseños
fenomenológicos tiene como propósito explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común y diferentes en tales vivencias. En ocasiones, el objetivo de este diseño es descubrir el significado de un fenómeno, para varias personas. Y en los diseños de investigación y acción tiene como finalidad resolver problemáticas y mejorar prácticas concretas. Se centran en aportar información que se guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Este es un diseño participativo, implica que las personas interesadas en resolver problemáticas ayuden a desarrollar todo el proceso de investigación. Y el siguiente tema es reportar los resultados de la investigación. Este va a ser un proceso de investigación cualitativo o cuantitativo y se va a elaborar un informe de los resultados en donde se va a poner el planteamiento del problema, se va a seleccionar un tipo de informe y se va a elaborar un reporte y de esta manera se va a presentar. La estructura más común que lleva el reporte, tanto cuantitativo como cualitativo, es un contexto académico. Se va a iniciar con una portada, va a traer también un índice, va a resumir toda la investigación y va a tener términos clave. Dentro del cuerpo del documento va a ir una introducción, va a ir la pequeña revisión de la literatura, va a ir el método de investigación que se va a utilizar, el análisis, resultados y la discusión, y no olvidemos que tenemos que agregar la bibliografía. Bueno, las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje vívido, fresco y natural. El estilo es personal. Los reportes cualitativos incluyen un producto final, dependiendo del diseño básico, un modelo, una teoría, una descripción de una cultura, una asociación de eventos o historia de vida, un fenómeno o un diagnóstico. Aspectos importantes en la presentación de los resultados cuantitativos por medio de un reporte. Narrativa, el soporte de las categorías con ejemplos de las citas, relaciones, categorías y elementos gráficos. Los reportes incluyen 4 aspectos importantes en la presentación, que es la narrativa, lo que ya mencioné, el soporte y elementos gráficos, visuales y llamativos. Al finalizar el análisis y elaborar el reporte como investigador, debes vincular los resultados con los estudios anteriores. Para presentar el importe de investigación, se pueden utilizar diversos apoyos y recursos. ¿Le regresa? Y se deben de incluir los elementos mínimos que ya les mencioné anteriormente. Bueno, pues también vamos a ver la ruta de los métodos mixtos. Cabe mencionar que esta investigación mixta no desea reemplazar ni la investigación cuantitativa ni la investigación cualitativa. Más bien se trata de unir las fortalezas de ambas investigaciones, combinarlas y tratar de minimizar sus debilidades potenciales. Existen 4 razones por las cuales podemos utilizar los métodos mixtos. La primera es que tiene un enriquecimiento de la muestra. Esto se da al mezclar los 2 enfoques. Tiene una mayor fidelidad y validez de los instrumentos de recolección de los datos y también tiene una integridad de tratamiento o intervención, siempre y cuando estemos asegurando la confiabilidad de la investigación. Así como también tiene una optimización de significados. Esto nos facilita mayor perspectiva de los datos, consolidando interpretaciones y la utilidad de los descubrimientos. El muestreo se selecciona de un subconjunto de población, que quiere decir una parte mínima de la población de la cual vamos a recolectar los datos necesarios,
que nos va a ayudar a responder el planteamiento del problema de nuestra investigación. Para tomar el muestreo, se debe tomar en cuenta el tamaño de la muestra y la manera en cómo se va a seleccionar estos casos, ya sea por medio de participantes, eventos, episodios, organizaciones o productos. También el muestreo se torna más complejo en el estudio mixto porque debe elegir al menos una muestra de cada enfoque, tanto del cualitativo como del cuantitativo. Recolección de datos. Debemos decidir los tipos específicos de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, que debemos recolectar. Esto lo vamos a prefigurar y a plasmar en las propuestas. Cabe mencionar que en el reporte debemos especificar la clase de datos que fueron recopilados y a través de qué instrumentos. Análisis de datos. En los métodos mixtos de investigación se confían los procedimientos estandarizados y cuantitativos, así como también los cualitativos. Además, los análisis combinados. El análisis puede ser sobre todo de datos originales, de los datos directos recopilados, o puede requerir una transformación. Los modelos de análisis también se relacionan con el planteamiento de los problemas, que es el tipo de diseño y las estrategias elegidas para nuestros procedimientos. Los resultados e inferencias. Una vez que obtenemos los resultados de los análisis cuantitativos, cualitativos y mixtos, como investigador o investigadora de nuestra investigación, procedemos a desarrollar las inferencias, los comentarios y las conclusiones de nuestra discusión. Estas mismas deben ser congruentes con el tipo de evidencia presentado, y el nivel de intensidad reportado debe corresponder con la magnitud de los eventos y los efectos descubiertos durante todo el proceso de nuestra investigación. Bueno, pues dentro de los reportes mixtos debemos tomar en cuenta los siguientes criterios. Principalmente, el reporte debe abarcar tanto la investigación cualitativa como cuantitativa, ya que, como les había mencionado, es una relación de ambas investigaciones. También tendrá que explicar un avance en el contenido del campo de donde se inserta el estudio. Quiere decir del campo de donde tomamos nuestra recopilación de datos. También el reporte debe incluir los procedimientos de validación, tanto cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los estudios mixtos son mucho más que reportar dos ramas de indagación, la cualitativa y la cuantitativa. Esta debe vincular y conectarlas analíticamente. También la integración de reportes debe presentarse en la forma de dentro de la elaboración de la propuesta de nuestro proyecto, de nuestro protocolo de investigación, la propuesta o proyecto de nuestra investigación consiste en un documento que incluye un plan completo para realizar un estudio, en el cual se identifican las necesidades, estrategias y actividades para llevarlo a un buen término. Esto tiene que responder al planteamiento de nuestro problema. La intención de nuestra propuesta principalmente tiene que afinar el planteamiento de nuestro problema, como ya lo habíamos comentado. Tiene que ayudarnos a pensar en todos los aspectos de nuestro estudio y anticipar retos a resolver, lo cual nos va a facilitar nuestra investigación. También tenemos que obtener la aprobación de los usuarios o revisores para la realización de nuestro estudio. Esclarecer las intenciones del estudio. Esto nos refiere a aclarar el panorama, o sea, tener más en claro a lo que nos enfocamos durante todo nuestro proceso de nuestra investigación.
También nos tiene que permitir conseguir recursos y fondos para efectuar el estudio. Lograr permisos para realizar la investigación. Demostrar que como nosotros investigadores nos encontramos capacitados para llevar a cabo el estudio. Recibir retroalimentación de otros investigadores para mejorar nuestro proyecto. El contenido de nuestra propuesta, bueno, pues nuestras propuestas mixtas son correspondientes a diseños secuenciales, concurrentes y animados que se deben describir de manera individual en el método cuantitativo y en el cualitativo. Pero debemos señalar en qué formas de la fase o parte cualitativa se relaciona con la cualitativa. Dentro de las propuestas cualitativas se comparten la mayoría de elementos y apartados de las propuestas cuantitativas, por lo que nos concentramos más bien en sus diferencias. Desde luego, el formato cualitativo posee una estructura menos estandarizada y su desarrollo suele implicar mayor flexibilidad, lo que nos va a facilitar nuestra investigación. Las propuestas cuantitativas se diseñan de diferente estructura, que es la principal, que nos va a facilitar llevar a cabo nuestra investigación. Pues la propuesta cuantitativa contiene lo que es la portada, el resumen, el índice, introducción, planteamiento del problema, objetivos, preguntas y justificación, entre otros. ¿Pero qué extensión debe tener nuestra propuesta? Bueno, pues la extensión de cada sección de las propuestas depende del planteamiento de nuestro problema. Esta debe contener características propias del estudio que estamos realizando, así como los lineamientos de las instituciones a las que vamos a presentar nuestro trabajo de investigación. Cabe mencionar que diversas agencias y universidades solicitan de 10 a 15 páginas la extensión de la propuesta, que como ya les había mencionado, es la que nos va a dar una idea clara y resumida de lo que se trata nuestra investigación a grandes rasgos. Pues por nuestra parte sería todo sobre esta investigación. Muchas gracias.